Bueno, hoy queremos proseguir con este hombre de la fe que se llama Moisés, y recordemos que el nacimiento de Moisés fue rodeado de la fe de sus padres, y que por la fe de sus padres Moisés fue salvado, y por la fe de ellos Moisés pudo cumplir el propósito para lo cual un día Dios permitió que Moisés llegara a la tierra. Recordemos que Moisés pasó 40 años en Egipto como hijo de la hija del rey. Así que este hombre pasó 40 años de su vida con todo lo que un hombre puede desear al nivel material, intelectual, a nivel de poder. Si podemos decir que todo lo que los hombres en esta tierra anhelaban, que era dinero, poder y fama, eso era lo que tenía Moisés en esos primeros 40 años de su vida. Pero que después de eso nosotros vemos que en un acto de fe de Moisés renuncia a sus valores temporales, renuncia a la comodidad del palacio, renuncia a sus privilegios como hijo de la reina y prefiere el trato que le dan al pueblo de Israel, que son sus hermanos, que era un trato de esclavos, a seguir viviendo con las riquezas de aquellos injustos que habían esclavizado al pueblo. Después de eso, Moisés tiene que huir porque Moisés trata de arreglar las cosas a su manera, y realmente Moisés tenía un llamado, pero el llamado no era la manera de Moisés, el llamado era la manera de Dios. Y Moisés mata a un egipcio, le toca salir corriendo, le toca salir huyendo, y pasa 40 años en Medián, donde él se casa con una mujer que se llama Séfora, tiene 2 hijos y un suegro, el cual le abre su corazón y le da el trabajo que tiene disponible para Moisés, que es pastorear sus ovejas. Así que 40 años de su vida Moisés pasa pastoreando no sus propias ovejas, sino las ovejas de su suegro Jetro. Y en ese tiempo Dios trata con la vida de Moisés, porque todo hombre de Dios y toda mujer de Dios, antes de ser usado por Dios, pasa por un proceso. Y todos realmente, si queremos servir y si queremos realmente ser hijos de Dios, pasaremos por procesos en nuestra vida. Y en medio de todo el proceso encontramos que Moisés cambia su perspectiva, que cambia su carácter, que cambia aún en él todas aquellas cosas que lo hacían muy autosuficiente. Y nos encontramos posteriormente con un hombre que realmente no confía en sí mismo, y es en ese momento de su vida donde él se encuentra con Dios en una zarza, a través de una zarza que arde y que no se consume. Cuando Moisés para ver aquella visión y se va acercando, se da cuenta que realmente es algo que no es usual y que aquella zarza ardía, y cuando él trata de acercarse todavía más, oye la voz de Dios que le dice: Moisés, Moisés, y lo llama por su nombre y le dice: no te acerques y quita el calzado de tus pies, porque la tierra donde tú has pisado, tierra santa es. Y realmente Moisés tiene mucha curiosidad, pero ya ha aprendido muchas cosas en su hombre interior que Dios le ha querido enseñar y que tal vez él no ha entendido, porque yo pienso que Moisés hasta llegó a pensar que él había sido olvidado de todo el mundo y aún de Dios. En Medián tal vez se pudo haber dicho, y el pueblo de Israel pudo haber dicho: Dios nos olvidó. Pero realmente Dios no se olvida de sus hijos, y realmente Dios no se olvida de ninguno de nosotros. Y hay momentos en que en los procesos de Dios nosotros no
podemos decir que lo estamos viendo, ni lo estamos escuchando, ni lo estamos sintiendo, pero nunca se podrá decir que Dios no estaba. Dios estaba presente en la vida de Moisés realmente y estaba haciendo la obra que era necesaria hacer en la vida de aquel hombre que él esperaba usar para libertar al pueblo de Israel. Y Dios le dice a Moisés y le enseña, después de estar tanto tiempo en el desierto, yo creo que aquellos modales de respeto que había aprendido Moisés ante la realeza se le habían olvidado. Y realmente lo que Moisés había aprendido en Egipto no le ayudaba y no le servía para lo que Dios quería hacer a través de él. Así que Dios empieza por enseñarle a Moisés cómo acercarse y le dice, no te acerques tanto. Y el día que te acerques a mí, tienes que acercarte con reverencia y debes de acercarte con respeto. Cosas que mirábamos que a veces a nosotros se nos olvida, que Dios nos hizo a nosotros y no nosotros a Él. Y que para acercarse a un Dios todopoderoso, grande, fuerte, temible, a un Dios creador del cielo y de la tierra y a un Dios que nos creó, Dios amerita de nosotros toda la reverencia y todo el respeto. Cuando nosotros nos acercamos, Dios no es nuestro parcero. Dice la Escritura, Él es nuestro amigo, pero eso no hace que nosotros nos acerquemos a Dios. Nos podemos acercar con confianza, pero nunca acercarnos a Dios con irrespeto. Y es así que Moisés entiende cuando Dios le dice, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás, tierra santa es. Y Moisés no es renuente a aquella voz e inmediatamente él quita el calzado de sus pies y miramos en apartes de lo que estábamos leyendo, que cuando Dios se revela a Moisés, Moisés tapa su rostro y encontramos que en aquel encuentro Moisés está aprendiendo cosas que realmente son importantes para poder servirle a Dios a partir de aquel momento. Y es la manera en cómo él se debe de acercar y la esencia de un verdadero acercamiento, que es reconocimiento de nuestros errores, de nuestros pecados. Y por eso Moisés se tapa el rostro, y se tapa el rostro porque él siente vergüenza y tal vez ante la presencia del Señor, tal vez no. Yo creo que todos aquellos que hemos sido expuestos a la presencia del Señor, no hay nadie que se quede ante la presencia del Señor sin sentirse avergonzado, sin sentir realmente y poder mirar su vida con una mirada retrospectiva que nos hace realmente mirar nuestra vida tal y como es y ponernos de acuerdo con Dios en que realmente nuestra vida le ha fallado a Dios en muchas cosas y que por haberle fallado a Dios, nosotros nos hemos metido en muchos problemas. Así que a ese punto Moisés está aprendiendo cómo acercarse a él y aquel encuentro con Dios hace que Moisés entienda varios aspectos importantes. Luego lo encontramos que Moisés, después de eso, recibe el llamado de Dios. Dios lo llama y le dice, Moisés, Moisés. Y yo pienso, recordemos que lo llamen a uno por el nombre, después de 40 años de haberse sentido uno olvidado, de ser muy sanador. Y era que Dios quería en aquel encuentro restaurar realmente la vida de Moisés y no restaurarla en su autosuficiencia, porque ya el problema de Moisés en cuanto a su vida no había sido
perder como su identidad en ese momento. El problema de Moisés era su estima cuando estaba con Faraón, aquello que lo apartaba de Dios y que lo hacía autosuficiente. Pero Moisés está en el punto correcto de Dios y ahí dejamos. Moisés está en el punto correcto donde Dios va a poder usar a Moisés porque en ese encuentro el Señor le dice, llama a Moisés y Moisés le responde, heme aquí. Y el Señor le dice, le cuenta de que él ha escuchado la voz de su pueblo y que él ha mirado lo que está aconteciendo con el pueblo de Israel y que ha decidido descender para ayudar y que él es el elegido para ir en el nombre de Dios a sacar al pueblo de Israel. Y encontramos que en ese momento yo pienso que los pensamientos y las emociones de Moisés chocan, y es que ya para él no hay nada, él no se siente con valor, él no se siente la persona correcta para que realmente Dios lo use, y se le olvida o tiene que entender que la verdadera fe en Dios no se trata de sí mismo, sino de confiar en Dios. Y vamos a recordar sus primeras excusas, y la primera excusa fue, Dios mío, ¿quién soy yo? Y aquí él está diciendo realmente, Dios mío, yo no soy la persona correcta para estar aquí. ¿Quién soy yo para que vaya a hacer todo esto? Y recordemos que Dios no le levanta la autoestima ni le da un gran mensaje a Moisés para decirle, Moisés, tú eres mi hijo, levántate, sino que Dios le da lo que realmente le da a cada uno de nosotros cuando nosotros nos acercamos para podernos sanar y restaurar. Él le da las palabras correctas. La respuesta correcta es, Moisés, ven, porque yo estaré contigo. Y es que recordemos que no hay nada más sanador para nuestra vida y nada que pueda restaurar más nuestro nivel de confianza, que nos den a experimentar estar parados en un lugar seguro. Y es que la seguridad nunca nosotros la hallaremos ni en las cosas ni en las personas. La seguridad solo la hallaremos en Dios. Y es allí donde Moisés tiene que rescatar la seguridad, no en sí mismo, sino la seguridad de él en Dios para poder rescatar su verdadera identidad como hijo de Dios. Y es allí donde Dios interviene y le da a entender a Moisés que no, el llamado que él le está dando a él no va a depender de él, que va a depender de Dios mismo. Y el segundo mensaje que Dios le da es en el capítulo 3, versículo 13, dijo Moisés a Dios, he aquí que yo llego a los hijos de Israel y le digo a Dios, al Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y ellos me preguntarán, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y le está diciendo realmente, Dios mío, no solamente quién soy yo, sino con qué mensaje yo voy a ir. Y él le está diciendo, no tengo mensaje. Y estamos viendo un hombre que está usando las excusas para no servirle a Dios. Está mirándose a sí mismo y está diciendo realmente, yo no soy el personaje para esto,
Y yo creo realmente que Moisés pensó, Dios se debió de haber equivocado porque yo a este punto de la vida, ¿para qué voy a servir? Ya no sé ni hablar, se me olvidó todo lo que aprendí. Y yo pienso que algunos de nosotros en algunos momentos de la vida, cuando hemos pasado por momentos difíciles y hemos sido quebrantados, hemos llegado al punto de decir, Dios mío, pero ¿para qué sirvo? ¿Quién soy yo? Y son preguntas que en algún momento deberíamos de hacernos y poder escuchar la voz de Dios hablándonos y diciéndonos que realmente eso no es lo importante y que esa respuesta será dada cuando nosotros reconozcamos que Él es nuestro Dios y que Él estará con nosotros. Y el Señor le dice a Moisés, diles que yo soy te envió. Y ese yo soy nos traduce de que el Señor le está diciendo, fuera de mí no hay nadie. Yo soy y antes de mí, después de mí, no hay nadie. Yo soy Dios. Yo soy me envió, yo soy lo que tú necesitas. Cualquier cosa que nosotros estemos necesitando, el Señor se está presentando como el yo soy. Porque lo vemos en el Nuevo Testamento diciendo yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Yo soy el que era, el que es y el que ha de venir. Yo soy la luz del mundo. Y en el capítulo de hoy, que es el capítulo 4 nos va a mostrar que Dios va a equipar a Moisés. Y esa palabra equipar es que Dios nos llama y nos suelta. Cuando Dios llama, Dios unge, Dios habilita y Dios provee. Y en el camino Moisés estaría recibiendo todo lo que él iba a necesitar para su llamado era Dios, porque de Dios venía el poder ser habilitado con muchas fuerzas, que era lo que él iba a necesitar. Iba a ser habilitado e iba a ser llenado de mucha sabiduría, que era lo único que podía él necesitar para un llamado, era todo lo que Dios le tenía que dar. Autoridad y su presencia. Porque de todo esto Moisés aprendió que Moisés no quería ir a un lugar realmente si Dios no iba con él. Y Moisés aprendió en toda esa etapa de su vida que había algo que él no quería experimentar y no quería volverlo a experimentar en su vida. Y creo que para todos aquellos que nos hemos encontrado con Dios hay algo que nosotros no queremos volver a experimentar en nuestra vida, y es la lejanía de Dios. Realmente queremos que Dios esté con nosotros y que esté en nuestras alegrías y en las tristezas. Si de verdad nos hemos encontrado con Él, nosotros no estaremos abandonando a Dios por bienes materiales, ni por personas, ni por cosas. Porque Dios se constituye después de que uno se encuentra con Él y que realmente lo conoce, en su regalo más grande, en el bien más codiciado para un hijo de Dios, es Dios. Es nuestro bien más codiciado, y uso la palabra codicia, que es tan fuerte, porque la codicia significa un deseo desmedido. Y aquí sí podríamos aplicarlo. La codicia es muy mala, y dice la Escritura que es tan mala que los codiciosos no entrarán al reino de los cielos. Pero cuando la aplicamos a Dios, yo pienso que sí podríamos aplicarlo. Un deseo desmedido por Dios.
Éxodo capítulo 4, versículo 1 al 3 dice, dice, Moisés respondió y dijo, si no me creen ni escuchan mi voz, porque quizás digan, no se te ha aparecido el Señor. Y el Señor le dijo, ¿qué es eso que tienes en la mano? Y él respondió, una vara. Entonces él dijo, échala a tierra. Y él la echó en la tierra y se convirtió en una serpiente y Moisés huyó de ella. Y miremos esta parte de la escritura y es que Dios le está diciendo, Dios le está mostrando a Moisés que realmente él le va a dar algo visible, en lo cual él puede usar para que realmente le crean. Porque aquí Moisés está pidiendo, yo necesito algo para que realmente me crea Faraón cuando llegue, para que me crea el pueblo de Israel. Pero cuando nosotros miremos en esta parte de la escritura, vamos a observar que Faraón y ninguna persona incrédula se deja mover por señales. La incredulidad es algo que es devastador para la vida del ser humano y la persona incrédula, no importa cuántas señales ve, se hará el ciego y no le importará y endurecerá su corazón. Eso pasó con Faraón a pesar de que Moisés lleva la vara y que a través de esta vara el Señor va a hacer visible su presencia al lado de Moisés, porque Moisés lógicamente no va solo, está con Dios, Dios permite ir con él, le promete ir con él, pero también vemos que es a través de esta señal que el pueblo de Israel y los ancianos pues también creen en que Dios ha enviado a Moisés. La vara que es entregada, le es entregada a un hombre rendido y a un hombre que ha depositado ya la confianza en Dios. Y es que la vara nos habla de la autoridad. Y yo pienso a través de esta escritura, y pienso que a veces la gente anda buscando lo que busca en el mundo, lo busca en Dios. Andamos buscando al revés las cosas. No buscamos a Dios, pero queremos las cosas de Dios. No buscamos a Dios, pero andamos buscando cómo ejercer autoridad. Hay muchas personas metidas en seminarios para ver cómo enfrentan al diablo. Y ojo que yo no les estoy diciendo que no podemos tener seminarios que nos enseñen a través de la escritura cómo ejercer autoridad. Pero quiero que aprendamos en este día, a través de esta parte de la escritura, que la autoridad viene de Dios y la autoridad es delegada por Dios a hombres rendidos y a hombres que han depositado realmente sus vidas y su confianza en Él. Que Dios realmente le va a dar la autoridad y la autoridad está directamente proporcional en nuestra vida a nuestra entrega, a nuestra devoción. Dice la escritura, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y realmente lo que hace que la autoridad, que Dios venga y deposite sobre su pueblo, sobre sus hijos la autoridad, es que la autoridad no se da en la rebeldía. Cuando somos rebeldes, cuando somos desobedientes, cuando somos un pueblo indómito, al rebelde no le queda sino una alternativa y es
la disciplina y el castigo. Pero a la persona obediente, disciplinada, es una persona que el resto de los demás lo respetarán. Porque el respeto es algo que hay que merecerlo. El respeto no es algo que se le va a dar a cualquiera. Hay que ganar el respeto. Y para los hijos de Dios, la autoridad viene, como vino para Moisés, esta vara que Dios le entrega a Moisés, se la está entregando a un hombre quebrantado, a un hombre que ya no confía en sí mismo, a un hombre que Dios va a empezar a delegarle y a entregarle, a habilitarlo, a ungirlo, pero es que la unción de Dios ya va a venir sobre Moisés, porque Moisés ya está muerto a sí mismo. Hay gente que dice, vino un hombre con mucha unción, que me ponga la mano y me pase la unción. Mis amados, yo les digo que eso es mentira. No hay ninguna persona que pueda pasarle la unción a la otra. Podemos orar por los enfermos, podemos libertar a los cautivos, pero Dios es el que unge, y Él unge a personas que han muerto a sí mismas. Así que si somos de aquellas personas que en algún momento estamos haciendo la fila para que nos toquen y pase algo mágico cuando caemos, yo le digo a mis amados que Dios quiere levantarnos y levantarnos del piso porque estamos caídos, porque hemos caído. Pero nos quiere levantar en una unción que levanta a los muertos de la tumba. Antes que Cristo ascendiera al cielo, primero bajó. Antes de que realmente Él fuera rey y volviera a sentarse a la diestra del Padre, Él se hizo siervo. Antes de que Él resucitara, primero tuvo que morir. Y Moisés había muerto en aquellos 40 años, había muerto a sí mismo, así que el Señor lo va a ungir, lo va a habilitar, le va a enseñar muchas cosas en el camino y lo va a proveer con todo lo que necesita para ese llamado. Esa vara que aparentemente es insignificante, porque es la vara de un pastor. Ya no era el cetro de un rey, lo cual él de pronto debió de haber saboreado lo que era el poder de tener el cetro de un rey y de poder dar mando. Era una vara, la vara de un pastor que parecía insignificante y tal vez menospreciada por el resto de aquellos que le iban a rodear. Pero aquella vara sería suficiente en las manos de un hombre rendido a Dios, porque era a través de aquella vara que Dios manifestaría su poder a través de la vida de Moisés. Y recuerden que a través de una piedrecita y de una cauchera que Dios le dio, que consiguió David, él se enfrenta a un hombre llamado Goliat, y cuando Goliat ve a un hombre joven, lógicamente de menor estatura que él, que va con una cauchera y una piedrecita a enfrentarse con Goliat, lo que miramos es que Goliat lo desprecia y dice, ¿acaso se ríe de David? Y le dice, ¿acaso yo soy un perro para que tú vengas conmigo
con una cauchera. Y David tenía, como iba a tener que tener en cuenta Moisés, que lo que David dijo es: tú vienes a mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Dios de los ejércitos, de Jehová de los ejércitos. Y ni la cauchera era nada, ni la vara tampoco. Así como tampoco la plata es nada. La plata ni es buena ni es mala. Las cosas que hoy tenemos son buenas de acuerdo al uso que nosotros les estemos dando. Y esto nos enseña que realmente Dios usa y pone en nuestras manos el recurso, y no importa si para otros nuestra vida o lo que nosotros somos o lo que tenemos en nuestra mano es despreciable, en las manos de Dios es poderoso. No importa si es una varita, porque a través de la varita Dios va a obrar poderosamente. Dios va a hacer manifestar su gloria. Pero quiero también que meditemos que Dios está esperando que hombres y mujeres seamos como esa vara que Él le dio a Moisés. Y que refleja como la debilidad, la incapacidad para mostrar algo grande. Pero que cuando estamos en las manos de un Dios todopoderoso, Él hace de lo que no es como si fuera y llama a la existencia lo que hoy no existe. Dios usa al vil y al menospreciado para avergonzar a los sabios. Y eso era lo que Él quería hacer con Moisés. Moisés, lo que yo quiero, yo lo hago arriba en el cielo y abajo en la tierra. Y eso no depende de los hombres, eso no depende de nadie, eso depende de mí. Y mis amados, yo quiero decirles en este día que si algo hay en nuestras vidas que nos esté inhabilitando, incapacitando para el llamado de Dios, nosotros logremos mirar a través de esta parte de la Escritura, que Dios vino para romper nuestras limitaciones naturales y hacernos entender que realmente ni nuestros talentos del pasado le sirven, a no ser que sean todos revaluados y sometidos a Dios. Y que realmente lo que nosotros necesitamos para ver la gloria de Dios en nuestras vidas es una vida rendida y sometida a los pies de Dios. Una vida que está a los pies de Dios y que puede estar de pie ante el mundo, rendidos ante Dios, postrados ante Dios, pero con la seguridad de estar de pie ante el mundo. En los días futuros, Moisés utilizaría la vara de varias maneras. La vara era una señal de autoridad y recordemos que es que Dios no va a andar, lo primero en un ministerio y en un llamado de Dios donde uno tiene tanta responsabilidad y en cualquier lugar donde a usted lo llamen y le digan, mira, necesito que me administres esta empresa, pero no te doy autoridad. Donde no le den autoridad para hacer lo que, la autoridad para hacer lo que a usted le están delegando, no se puede recibir. Y Dios le está dando autoridad realmente a Moisés para ir
Y la vara también simboliza el testimonio para el pueblo de Israel de la presencia de Dios junto a Moisés, porque ellos iban a creer a través de aquella vara, ciertamente Dios está con Moisés. La vara también sería para él como una fuente de fortaleza, que le recordaría a él, no estás solo, Dios, yo estoy contigo, la promesa del Señor. Cuando él en esa oportunidad la tira al piso, la vara se le convierte en una serpiente. ¿Qué es la serpiente? La serpiente es una figura a la cual todos tememos. Es una figura que causa temor, que representa lo diabólico, que representa lo más fuerte, que representa el veneno, que representa cosas para nosotros que realmente no queremos ver una serpiente. Y lo que primero cuando él la tira se le convierte en una serpiente, pero no en cualquier serpiente, porque recuerden que Moisés en el desierto necesariamente al pastorear las ovejas tuvo que haberse encontrado con serpientes, pero esta serpiente no era una serpiente cualquiera, tanto que dice la escritura que Moisés corrió, y cuando Moisés corre, el Señor le dice, no Moisés, no corras, tómala de la cola. La cola es el lugar más peligroso para uno coger una serpiente. ¿Por qué? Porque literalmente ella voltea y lo pica. Pero el Señor le está mostrando que Él lo está haciendo, le está dando una autoridad y no es cualquier autoridad sobre el mal. En la vara no hay ningún poder como no lo hay para que no andemos buscando que las cosas simplemente representan y en el momento han representado cosas, pero son cosas que Dios va a usar para recordar y para que nosotros tengamos como simbolismo. Pero ellas no, en sí no tienen el poder de nada y la vara no tenía el poder de nada. Simplemente era un instrumento para ser usado. Y es que cualquier cosa puede ser usada por Satanás también. Y miramos que Satanás va a entrar en esta historia y va a tratar de imitar ese mismo poder que ejerce Moisés. Claro que al final sin ningún resultado, porque de todas maneras una imitación no deja de ser imitación y no deja de ser algo que realmente es genuino. Imitación es imitación y lo genuino es lo genuino. Esa vara, cuando fuera puesta en las manos de un hombre guiado por Dios e impulsado por su poder, iba a ser utilizada para que se cumpliera la voluntad de Dios. Y en los versículos siguientes dice, pero el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano y agárrala por la cola, y él extendió la mano, la agarró, se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. O sea que esa vara y lo que él iba a hacer iba a dar esa credibilidad que a Moisés tanto le interesaba para que lo pudieran aceptar. Dios había llamado a Moisés para liberar a los israelitas de la esclavitud en la que vivían de Egipto, y Dios, miramos entonces que le había formado en esos 40 años en el desierto, y es interesante recordar que en el tiempo pasado Moisés quiso acortar como los tiempos de su llamado,
porque él los quiso ejercer inmediatamente y a su manera. Pero lo encontramos en este momento de la vida que Moisés está completamente renuente a aceptar el llamado de Dios. No lo quiere aceptar. Y es que cuando nosotros estamos conscientes realmente de la responsabilidad tan grande que tenemos al servirle a Dios y al siquiera pronunciar el nombre de Dios en nuestros labios, no estaremos tan apresurados y estaremos buscando realmente estar muy fortalecidos, no diciéndole que no, porque vamos a ver que Moisés causa la ira de Dios. Pero a este punto Moisés estaba aprendiendo que tendría que hacerlo a la manera de Dios y no a la de él, pero que tampoco Dios iba a aceptar sus excusas. Y yo les quiero decir que usted le puede decir a Dios que no tiene tiempo ni para buscarlo, que no tiene tiempo ni para leer la Biblia, que el trabajo está muy duro, que no pudo entrar al Zoom porque tenía que servir la comida, que no se pudo, que no tiene tiempo para leer la Biblia, que no tiene tiempo para servirle, y Dios no aceptará de usted ni de nadie, ni de ninguno de nosotros nuestras excusas. En los versículos 6 al 8 dice, y añadió el Señor, ahora mete la mano en tu seno, y él metió la mano y aquí le está dando otra señal. Y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa, blanca como la nieve. Entonces le dijo, vuelve a meter la mano en tu seno. Y él volvió a meter la mano en su seno, y cuando la sacó de su seno, he aquí que se había vuelto como el resto de su carne. Y acontecerá que si no te creen y no obedecen el testimonio de la primera señal, quizá crean en el testimonio de la segunda señal. Y él está diciendo, haz esto, si no te creen con la primera, te van a creer con la segunda señal. El seno representa la vida interior de Moisés. Dice el libro de Proverbios 4:23, que con toda diligencia nosotros debemos guardar nuestro corazón, porque de nuestro corazón emana la vida. Y en otras palabras es que nuestra mano actúa de acuerdo a lo que le manda nuestro corazón. Porque recuerden lo que Jesús dijo, del corazón del hombre nacen las buenas acciones o las malas acciones. Es de allí, de donde nacen. Y el Señor le estaba diciendo a Moisés, es necesario que tu mano esté unida al corazón y ese corazón esté unido a Dios. La autoridad espiritual que él le está dando haría de Moisés, como vamos a ver, un hombre que en el camino hasta le da dificultad de ejercerla, porque ya Moisés es un hombre demasiado humilde. En el versículo 10 dice, entonces Moisés dijo al Señor, por favor, Señor, nunca he sido un hombre elocuente, ni ayer, ni en tiempos pasados. Eso no era verdad. Ni aún después que has hablado a tu siervo, porque soy tardo de habla y torpe de lengua. Eso no era verdad, porque nosotros sabemos que él estuvo en Egipto y era un hombre que había sido un hombre muy instruido en muchas cosas y él no era ningún aparecido en el medio. Él era un hombre instruido, pero tantos momentos de silencio pastoreando las ovejas y tanto desierto hicieron de él un hombre que ya le daba dificultad a hablar. Y es que a veces el quebrantamiento le quita a uno hasta sus
talentos y el aprendizaje que uno haya tenido. Y aquí tenemos otra objeción, y es que le está diciendo, Señor, a mí me falta elocuencia y definitivamente no, yo no soy el personaje, no quiero hacerlo. Y a pesar de todo esto, más adelante Moisés, el Señor le mostraría a Moisés que él sí era el hombre y que él podía hablar y que no se le había olvidado hablar y que aún iba a tener más de nuevo para hablar que cualquier otro porque la presencia del Señor estaba con él. En el versículo 11-13 dice, y el Señor dijo, ¿quién ha hecho la boca del hombre? ¿O quién hacía al hombre mudo o sordo? ¿O con vista o ciego? No soy yo, el Señor. Ahora pues ve y yo estaré con tu boca. Él no le está diciendo yo estaré contigo y estaré solamente con tu mano. Y le dijo, no, yo también voy a poner las palabras. Pero aquí nos encontramos con algo muy fuerte y es que la limitación, Moisés no quiso y dijo, y no creyó. Hay algo que nos encontramos aquí en Moisés, es que él creyó más en sus limitaciones que en Dios mismo. Que él aquí se obstina y le dice, no, yo no voy a hacer. Y es hasta mucho después donde encontramos que Moisés logra vencer todo eso, pero en el camino, pero en el inicio no, y póngame a otro a hablar. No soy yo el Señor, ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. No le dijo que solamente estaría con él, que estaría con su boca, con su mano, que le enseñaría a hablar, pero él dijo, te ruego, Señor, envía ahora el mensaje por medio de quien tú quieras. ¿Qué le está diciendo? Por medio de quien tú quieras, menos yo. Yo no quiero ser ese hombre. Entonces, en el 14-18, dice la escritura que se encendió la ira del Señor contra Moisés y le dijo, no está allí tu hermano Aarón, el levita. Yo sé que él habla bien. Y además, he aquí, él sale a recibirte. Al verte se alegrará en su corazón. Y aquí Dios le va a decir, le está contando qué va a acontecer cuando él llegue a Egipto. Dios le está contando todo, le está avisando cómo le va a ir y cómo lo va a recibir Aarón. Yo sé que él habla bien y además aquí él sale a recibirte. Al verte se alegrará en su corazón y tú le hablarás y pondrás las palabras en su boca y yo estaré con tu boca y con su boca, y os enseñaré lo que habéis de hacer. Además, él hablará por ti al pueblo, y él te recibirá como boca, y tú serás para él como Dios, porque hay algo que Dios no va a negociar con Moisés. Tú no me cambias a mí el plan. Él le permitió hasta este punto porque Moisés se le obstinó, pero hay algo que Dios no va a hacer y es, yo sé quién es Aarón, yo sé sus habilidades, también sé qué hay en su corazón. Y es por eso que yo a él no lo voy a usar de la manera en que te dije que te voy a usar a ti, porque él será mi voz. Moisés, tú serás mi voz, tú serás como la voz de Dios para él, pero a ti no. Y aquí nos encontramos con algo muy fuerte. Y es que Dios no es que se le rinda a Moisés, sino que en el camino él le acepta, pero más tarde Moisés va a saber por qué Dios le había dicho, no te quiero ir, no te estoy mandando acompañado a este llamado. Te estoy mandando solo y tú vas a ir conmigo.
porque más tarde Aarón, este hombre lo encontraremos sucumbiendo al pueblo de Israel para que les haga un becerro de oro. Y es un hombre débil, un hombre no tan obediente y tan celoso como vamos a ver que es Moisés de Dios. Y era un hombre que más tarde iba a negociar. Así que Dios sabía qué iba a pasar con Aarón. Pero igual Moisés tendría que aprender la lección de que la autoridad y lo que Dios le estaba delegando a él no se lo podía entregar a nadie. Él podía, y nosotros podemos delegar funciones, pero no nuestro llamado, nuestra propia autoridad, no se puede delegar. Porque nos estaríamos metiendo nosotros con Dios en graves problemas como los que enfrentó Moisés al saber esto. Entonces miramos que Dios se irá con Moisés, pero al fin él le dice cómo va a funcionar todo esto. El error de Moisés fue realmente pedirle a Dios un portavoz. Dios lo permitió, pero Dios nunca quiso un mando dividido porque después el pueblo se dividió por ese asunto. Y es que si nosotros miramos en lo que Dios entrega, Él dice que la autoridad de la casa es el varón y Él no se la va a entregar a la mujer. Que la cabeza del varón es Cristo y la cabeza de Cristo es el Padre. Y que hay cosas que realmente nosotros debemos de tener como algo para preservar y guardar el diseño divino. A veces cuántas empresas se han venido abajo porque el dueño dice, no, le voy a delegar mi responsabilidad a mi hijo. Y resulta que ya hay dos autoridades y cuando van a ver, la gente no sabía a quién obedecerle. ¿Quién es el que está guiando? Porque dos cabezas no pueden guiar un lugar. Y la empresa termina viniéndose abajo. Bueno, Dios nos da esta enseñanza a través de esta escritura. Dios no necesitaba a Aarón para liberar a los israelitas, porque Aarón no había vivido el proceso que había vivido Moisés para hacerlo. Él solo necesitaba a Moisés, pero Moisés se siente reacio y la reflexión es que nosotros podemos reconocer que tenemos nuestras debilidades y nuestras limitaciones, pero cuando Dios nos llama a realizar una tarea deberíamos de responder con mucha confianza, porque Dios nos va a capacitar para llevar a cabo la labor y el llamado que Él nos ha hecho a cada uno de nosotros. Y en el capítulo 19 y 21, 19 al 21, el Señor ya le dice a Moisés que se vaya de Medián y que regrese a Egipto y le da, y Moisés va donde su suegro Jetro, le cuenta lo que pasa, le dice que se vaya, lo encontramos con su esposa y el Señor le dice a Moisés que no tema porque ya los enemigos, el faraón que había en ese tiempo ya había muerto y los enemigos de él ya no estaban, ya habían muerto. Así que Moisés podía regresar tranquilamente porque ya había personas diferentes gobernando a Egipto. Y
Dios le cuenta en este relato qué es lo que va a acontecer con Faraón, que Faraón va a endurecer su corazón, que realmente una y otra vez Faraón lo va a endurecer. Y no solamente nos habla de que dice la escritura que Dios endureció el corazón de Faraón, pero es que eso lo tenemos que interpretar como que Dios dice en la palabra que aquel que reprendido endurece su servir, ya no hay ninguna opción para él. Moisés endureció su servicio y dijo, ¿quién es Dios para que yo le obedezca? Una persona que se endurece, paulatinamente su corazón se va volviendo más duro, hasta que ya no hay ningún remedio para él. Y para finalizar, aún cuando nosotros estamos conscientes de nuestra insuficiencia, de nuestra debilidad, de nuestra impotencia, nosotros debemos de tomar en serio los propósitos de Dios y los llamados de Dios en nuestra vida, porque los llamados de Dios son grandes para nosotros y Él ha prometido romper con todo esto y estar con nosotros. No importa si las tareas son pequeñas o grandes, Dios estará buscando hombres fieles, hombres rendidos a sus pies, porque el que es fiel en lo poco, sobre lo mucho Dios lo pondrá. Y para finalizar, yo quiero contarles un poco que cuando Dios me hizo el llamado, yo no estuve exenta de decirle al Señor que a mí no me parecía, que tal vez Él se había fijado en la persona incorrecta. Creo que mi vida y muchos aparte de la vida de Moisés se ven plasmados en mi propia vida. Y es que uno de mis argumentos para Dios fue, siempre yo le dije, yo soy mujer. El liderazgo espiritual es para hombres. Y me resistí porque yo no sentía y no tenía la perspectiva, bueno, uno desde niño va a la iglesia y mira que es un hombre el que tiene que estar allá parado. Pero les cuento que al Señor no le importó y después a mí tampoco. Que yo vencí las limitaciones naturales mías y que vencí las barreras machistas en el medio de mi vida espiritual. Porque a pesar de que he sido muy amada por muchos hombres de Dios y me he sentido respetada, por otros me he sentido menospreciada por aquellos que han sido machistas. Pero les quiero decir que no me importa, porque cuando tenemos a Dios logramos vencer las limitaciones naturales, los estorbos del ser humano, ¿cómo podríamos decir? Sus conceptos errados con respecto a muchas cosas. Vencí una limitación que pensé que jamás en mi vida la podía vencer. Y es que yo era muda y ahora hablo. Yo era una mujer supremamente tímida. Exageradamente tímida. Y la primera vez que Dios me usó en medio de maestros del seminario, así que a mí me corrió un pánico que solo me pude deshacer de él cuando sentí que Dios había entrado en control de mi vida en aquella noche de predicación.
Mis limitaciones a la tecnología, mis amados, las estoy venciendo. Hablarle a este aparato definitivamente no es muy fácil para mí. Pero he aprendido que con Dios soy muy fuerte. En mí misma soy débil, pero en Dios soy muy fuerte. En Dios soy capaz de hacerlo todo. Con Dios, Dios y yo somos multitud. He aprendido que cuando lo miro a Él, mis temores se van. Que cuando mantengo mis ojos puestos en Él, no hay nada imposible. A que mi corazón crea solo en Él porque me da miedo creer. Y tengo un respeto reverente el siquiera pronunciar cualquier palabra que llegue a correr a Dios de mi vida y de saber que soy dependiente de un Dios que un día me llamó, me ungió, me habilitó y me provee para el ministerio. Mis amados, lo que yo les quiero decir en esta noche es que si Dios lo ha llamado, porque Dios nos ha llamado a todos, no crea que Dios llamó a nadie a ser simplemente una oveja. Dios nos llamó a todos a servir. Porque cualquiera que quiera ser grande en el reino de los cielos será como el que sirve. Dios no llamó a nadie a estar detrás del telón. Dios llamó, así sea, a hacer la cosa más insignificante. Dios estará esperando que usted le diga, Señor, heme aquí. Y haga todo lo que Él le dice. No para los hombres, sino como para Él. Porque si lo hace para los hombres, lo estará haciendo muy, muy mal. Pero si nosotros estamos conscientes de que cualquier cosa que nosotros hagamos, la vamos a hacer para Dios, lo estaremos haciendo con mucha responsabilidad, lo estaremos haciendo con mucha excelencia, porque es que dentro de mi casa no hay nadie que me vea, ninguno de ustedes me ve, pero Dios me ve. Y eso es lo que a Dios, y eso es lo que a cada uno de nosotros como hijos le debe de importar. Lo que Dios ve. Realmente somos lo que somos dentro de los muros de nuestra casa. Esa es la persona que realmente somos. Así que los motivo a que no tengamos excusas con Dios, porque Dios no las va a aceptar. Dios no acepta excusas de nadie. Dios promete estar con nosotros y hacer a través de nosotros todo lo que es necesario hacer para el llamado que Él nos ha entregado a cada uno. Él un día me dijo, hija, no me digas que no tienes tiempo. Extiende tus manos, porque en la medida en que tú extiendas tus manos, mi unción aumentará en ti. Y es que Dios no le va a entregar más de sí mismo a nadie que no quiera nada con Él. Hay muchas personas que dicen, ay, pero es que Dios tiene preferidos. No, Dios no tiene preferido a nadie. Dios tiene hijos que le prefieren a Él. Y es que Dios no tiene por qué revelarse a una persona que no lo busca. Él dice, busquen y me hallarán. Pero si no lo buscan, yo si tengo sed, voy y busco el vaso con agua. Pero si no busco el vaso con agua, ¿para qué va a venir a mí? Si no tengo sed. Si necesitamos y deseamos todo de Dios, como termina Moisés diciendo, Señor, ¿cómo sabré que yo he hallado gracia y favor ante tus ojos, sino que
yo y este pueblo sepamos que tú estás con nosotros. Eso es lo más importante, mis amados. Dejemos esta reflexión en nuestro corazón. Preguntémonos de qué manera nosotros le hemos dicho a Dios que no puedo. Estoy muy ocupado. Soy demasiado importante para ir, para servirte. Demasiado ocupado para poder escucharte. Demasiado intelectual para poder creerte. Mi pasado no me deja levantar. Soy demasiado torpe. No estudié, no sé hablar. A Dios no le importa. Porque el llamado no depende de lo que somos nosotros, sino del que nos llamó. Porque Él terminará a través de nosotros manifestando toda su gloria y todo su poder. Amado Padre Celestial, en esta noche, Señor, venimos delante de tu presencia y entregamos, Dios mío, esta lectura de la palabra. Esta luz, Señor, que has enviado a nuestro interior y que hoy nos permite ver cómo está nuestro corazón y nuestra vida. Cómo está nuestra receptividad ante ti. Cómo estamos de compromiso contigo, de lealtad, de fidelidad. Cómo estamos aún de confianza en ti, Señor, y no en nosotros. Porque realmente hoy hemos entendido que tú no aceptarás nuestras excusas. No tomarás de nosotros un no como respuesta. Nos llevarás, Señor, al lugar y al momento de tu propósito, pero no queremos, Señor, tener en nuestra vida la vergüenza que produce haber tenido una negación como la que Moisés tuvo diciéndote que realmente no y no. Y después la decepción de nosotros mismos al saber que por esa respuesta se causaron tantos problemas que no debieron de haberse causado en la misión que le encomendaste a Moisés. Hoy estamos ante ti, te damos la gloria y las gracias, Señor. Perdónanos si en algunos momentos te hemos dicho que no. Perdónanos, Señor, si la fe todavía no nos ha llevado a salir de nosotros mismos para confiar en ti, solo en ti. Padre, hoy oramos pidiendo que podamos reconocer cada día tu llamado, estar receptivos a Él y poner toda nuestra confianza y nuestra dependencia en ti. En el nombre de Jesús hemos orado, Señor, dándote la gloria y las gracias por tu palabra, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera para nuestro caminar. Amén.